Hay mucho para hablar, ¿no? De Cabildo, de la coalición multicolor, de las relaciones con la oposición, pero podríamos preguntarle cómo se sienten en la coalición multicolor, cómo se está sintiendo Cabildo, teniendo en cuenta que Cabildo es a veces un poco el que marca las diferencias, las distancias, y que se ha quejado porque varios proyectos han ido quedando en el camino. ¿Cómo se sienten en la coalición multicolor? Nosotros nos sentimos cómodos, entendemos de que somos distintos, es un partido distinto, con un perfil distinto, no somos el Partido Nacional, no somos el Partido Colorado, tenemos ideas distintas, pero integramos una coalición republicana y que en la misma nos sentimos cómodos, somos leales a la misma, sin confundir lo que es la lealtad con la obsecuencia. Cada vez que nosotros tenemos alguna diferencia, nosotros la marcamos, es verdad, y quizás por eso a veces se nos caricatura como que somos díscolos o que somos diferentes o que tenemos... Es verdad, tenemos visiones distintas con el Partido Nacional y con el Partido Colorado también, pero nosotros nos sentimos fieles a lo que tenemos que interpretar de toda esa ciudadanía que nos votó, 270.000 votos tuvimos aproximadamente, y por lo cual nosotros entendemos que tenemos que responder a ellos. Y por eso nuestra propuesta es distinta que la de los otros partidos. Una repregunta solo y ya doy paso a los compañeros porque tiene que ver con esto. Hace pocos días el senador Manini Ríos en Montes, en Canelones, dijo que a nosotros nos duele a veces la lentitud de las cosas. Y dijo que había cierta tibieza en algunos gobernantes, aunque dijo que se sentían bien en la coalición. Dice, se paran a veces en las auditorías que no terminan con los presos que tendría que haber. ¿Hay cierta tibieza? ¿Y quiénes tendrían que ser esos presos? No sé si está de acuerdo con lo que dice Manini. Pero... Sí, claro que estoy de acuerdo. Nosotros entendemos de que los procedimientos deben de ser más rápidos. Nosotros no estamos de acuerdo con la lentitud que hay en cuanto a las auditorías y en cuanto a los pasajes, en cierto caso, si fuera necesario, a la justicia. Vemos que hay una lentitud que se puede catalogar como de tibieza, sí. ¿Esa lentitud responde a una manera de ser del Estado uruguayo distinto de repente a lo que sucede en las Fuerzas Armadas y con la ejecución que se resuelven las cosas? ¿De allí como ustedes notan esa diferencia? Puede ser, pero nosotros sentimos de que hay mucha gente que nos está diciendo eso y que no necesariamente son de las Fuerzas Armadas. O sea, ciudadanía, votantes nuestros que nos dicen, pero no pasa nada, y nos ponen casos muy nombrados, por ejemplo, pero siguen caminando por la calle y no pasa nada. Bueno, nosotros entendemos de que hay una lentitud en el se acabó el recreo. Sí, Manini llegó a decir que a veces esa lentitud les saca un poco de casillas, aunque estaba convencido que se está avanzando en el sentido correcto. O sea, hay una lentitud en el se acabó el recreo. Dice, porque se acabó el recreo, la ciudadanía lo interpretó para el lado de, digamos, la inseguridad, de la delincuencia, no tanto de las eventuales irregularidades que haya cometido el Frente Amplio en las pasadas administraciones. Pero usted entiende que ese se acabó el recreo también era para la mala praxis política. Por supuesto, nosotros entendemos de que el se acabó el recreo es mucho más general que eso, y la prueba está, un caso muy nombrado, digamos, el año pasado, ya lleva más de un año, en el cual un ciudadano que ocupaba un lugar jerárquico en la URSEC destruyó documentos y sin embargo el señor sigue tan campante caminando por la calle como cualquiera de nosotros. Pero ahí son los tiempos de la justicia, ¿no? Bueno, pero justamente... sus socios de la coalición no tienen mucho que hacer más que esperar a que la justicia se pida. Bueno, en el caso de las auditorías pensamos de que se podría ir avanzando más rápido. ¿Y usted piensa que con esa celeridad igual se cumplen las garantías para quien está siendo auditado? Nosotros pensamos que sí. No creemos de que ya estamos casi cumpliendo el segundo año de gobierno y sin embargo en estas auditorías no hemos visto los resultados que mucha gente está esperando, que la gente quiere saber, a ver qué fue lo que pasó, qué pasó con la regasificadora, qué pasó ahora con Ante la Arena. La gente quiere saber qué es lo que pasó con todo eso, dónde está ese despropósito, esa irresponsabilidad, esa negligencia. O sea, aquí nadie es responsable de nada, o sea, todo el mundo se gasta los dineros del Estado. Cuando dicen los dineros del Estado son los dineros de todos nosotros. Entonces, esos hay que resguardarlos con más prontitud y con más rigurosidad que como si fuera nuestra propia billetera.
eso es lo que nosotros entendemos de que no se ha avanzado como se debería. Usted nombró la Antera Arena, no sé, digo. No, después pregunto. Pero ahí se hizo una auditoría, incluso cuestionada por el Frente Amplio, y el caso pasó a la justicia, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, se hizo. Pasó a la justicia, estamos en el segundo año de gobierno. ¿Y qué digo? Porque también esta administración también generó casos de eventuales irregularidades. El caso más sonado es el del exministro de Turismo, Germán Cardoso. Para ese caso, ¿ustedes qué visión tienen como cabildantes? ¿Creen que a la luz de lo que se ha informado a nivel parlamentario, también de la prensa, cabe esperar que haya un fallo negativo para Cardoso y eventualmente algunas culpas para sus asesores? Hay una denuncia penal y también nosotros queremos que se dilucide con celeridad, como en los otros casos que yo digo del Frente Amplio, cualquiera sea, y si mañana es un cabilante, que también haya cierta celeridad, no que a veces sí, a veces no, que haya siempre. En pos de la transparencia, ¿está de acuerdo con mecanismos que se han utilizado en este gobierno, como por ejemplo la interpelación para conocer el procedimiento del Antel Arena, aunque sea una interpelación del gobierno, casi que con legisladores de su propio gobierno? Creo que la transparencia y la claridad siempre es buena. Lamentablemente, en este caso, la oposición del Frente Amplio se retiró de sala. Nos hubiera gustado tener un debate sobre ideas y sobre las distintas cosas que pasaron allí, digamos, cosas que son inexplicables para la gente, para el común de la gente. Y, nos hubiera gustado, pero lamentablemente el Frente Amplio no nos dio esa oportunidad y se retiraron antes de sala. Nosotros no sabíamos que iban a hacer eso y bueno, lo hicieron, lamentablemente. Le hablaba al comienzo de proyectos que han ido quedando o por lo menos se quejan de que van lento o son encajonados. Algunos son muy polémicos. El más polémico, creo, presentado últimamente, es el de la liberación de presos mayores de 65 años. Ahí hay todo un debate. Una corrección. Sí. Nosotros no proponemos la liberación de ningún preso. Bueno, Prisión domiciliaria. está bien. Está bien porque eso es lo que dijeron, lo que aclararon incluso algunos constitucionalistas que fueron a la comisión. No es la liberación, es verdad. Es la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que ha tenido reacciones diversas, y en el Partido Nacional también en particular. Y en las últimas horas se conoció el pronunciamiento del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que la cuestiona. Dice que hay problemas en la redacción y además, aunque él es partidario de las medidas alternativas, no es correcto aplicarlas en un espectro amplísimo de situaciones penales y en autores de hechos muy distintos de manera automática. ¿Cómo ven todos estos cuestionamientos? ¿Piensan que va a salir, que no va a salir? ¿Tienen apoyo? Es muy respetable la opinión, por supuesto, del comisionado parlamentario. Nosotros la respetamos, la estamos analizando, nuestros asesores profesionales lo están analizando también las respuestas de él. Justo es decir también que el mismo comisionado parlamentario, el 15 de abril del año pasado, él mismo fue el que dijo de que había que buscar unas medidas alternativas para el cumplimiento de los mayores adultos. Era por la pandemia, ¿no? Era por la pandemia. Y de hecho Cabildo presenta el proyecto, o sea, ponen en la exposición de motivos que por la pandemia, pero digamos que la pandemia está en remisión, ¿no? Ojalá. Bueno, pero creo que legislar para uno tiene que legislar para una coyuntura sanitaria puntual, capaz que no es lo más adecuado para un legislador. Pero dejando de lado eso, fue uno de los motivos. Fue uno de los argumentos. Después también lo que dicen los organismos internacionales, lo que dijo la Convención Interamericana para el respeto de los derechos humanos de las personas mayores. O sea, pero la ONU se manifestó contraria a este proyecto de ley. La ONU no se manifestó contraria. 5 relatores de la ONU se manifestaron contrarios. Digo, respetamos la opinión de ellos, digo, como ellos deberían respetar la opinión nuestra. Digo, yo trabajé 3 años en la ONU, conozco más o menos cómo funciona la ONU, conozco lo que son este tipo de relatores, en la cual, por lo que yo leí allí en la prensa, este señor hace sus trabajos, no sé con qué motivación, pero aparentemente en forma honoraria, según lo que manifiesta él, y los presenta en la ONU. Bueno, generalmente las personas, en general, tienen alguna motivación, sea ideológica, sea monetaria,
Digo, pero alguna motivación tiene que tener, porque si no, no entiendo mucho por qué este señor es relator de Se la puede ONU. decir lo mismo para Cabildo, ¿no? Porque podemos hablar del elefante en el bazar, que es, bueno, muchos dicen, este proyecto en realidad, digamos, es un artículo que tiene algunas disposiciones que deja más o menos en claro, el propio Eduardo Luz, diputado de Cabildo, lo dijo, es para darles el beneficio de la domiciliaria a los presos de Domingo Arena, ¿no? Militares que ustedes entienden, y lo han hecho público en el Parlamento, que han sido injustamente encarcelados, ¿no? Lo ha hecho explícito, Manini lo ha hecho explícito muchas veces. Y es por eso que aparecen, yo que sé, por ejemplo, que el proyecto señala que quedan excluidos aquellos procesados por homicidio y violación, salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a los 2/3 de la pena máxima establecida para este delito. O sea que las personas de Domingo Arena podrían verse Sí, hay mayoritariamente... quienes han dicho que esto está hecho a medida Claro. de los presos de Domingo Arena. ¿Es así? Primero le pregunto, ¿podemos hablar de que hay un interés puntual en que estas personas pasen a domiciliar a los mayores de 65 de Domingo Arena? Le pregunto a Lozano para después seguir. ¿Sabe que en realidad, en el caso, esas excepciones que están ahí configuradas de violación y homicidio, en realidad no está hecho a medida de nadie de Domingo Arena, o no sé, de algún caso puede haber, pero la gran mayoría de los que están en Domingo Arena no están ni por homicidio ni por violación. Puede haber alguno, no sé, pero creo que ya en esos casos ya murieron, ya fallecieron. O sea, me parece de que no es eso. Sí se puede decir en cuanto a que habla de los delitos de lesa humanidad una vez que fueron aprobados en el país. Que es Nosotros, 2006. O sea, que Claro, todos los delitos por los cuales están presos por en ahí Domingo Arena podrían son- estar configurados, ¿verdad? El caso de ellos. Ahí sí, pero no por este otro caso de violación de homicidio, porque eso no. Pero ustedes lo explicitan, que en realidad hay un interés puntual en que estas personas pasen a domiciliaria, porque entienden, entre otras cosas, que injustamente fueron apresados. En este proyecto de ley es de carácter humanitario, ¿no? Nosotros no entendemos de que es un tema de un principio de humanidad. A las personas adultas mayores se les debe dar un trato, como dice hoy la doctrina internacional, la doctrina de muy importantes juristas en el mundo, que a los adultos mayores se les debe dar un trato preferencial, llegan a decir. Es decir, nosotros estamos cumpliendo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para Personas Adultas Mayores, que nosotros lo suscribimos en el año 2016. Es decir, hace 4 o 5 años atrás, un gobierno del Frente Amplio, con mayorías parlamentarias, aprobó esa convención. En esa convención justamente ponen el tema de los 60 años como adultos y los adultos mayores los 65 años. Y donde dice, digamos, el país se está obligando a cumplir con lo que dice esa convención, y acorde con la Convención de Viena de 1961, el país tiene que de alguna forma amoldar su legislación a lo que se suscribe internacionalmente, o de otra forma denunciar los tratados y decir, no, en realidad nosotros lo aprobamos en el 2016, pero ahora lo vamos a dejar de aprobar. Pero yo la última, perdón. No, ¿cómo? Porque en comisión fue digamos, catedráticos de la Facultad de Derecho, fue Germán Aller por el Instituto de Derecho Penal, y ahí hizo un planteo que yo se lo pregunto a Lozano, a ver si él llevaría esta modificación, que obviamente perjudica a los presos de Domingo Arena. Dijo, en vez de establecer la exclusión para los homicidas y violadores, salvo que hayan pasado 3/4 de la pena, desde el momento de que se cometió el delito, sea desde el momento del procesamiento, o sea que, digamos, es mucho más acá en el tiempo, ahí sí ellos acompañarían o verían con buenos ojos eventualmente llevar adelante ese proyecto. ¿Ustedes acompañarían esa modificación que planteó Aller? Sí, en ese caso no afectaría nada a los presos que nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿No afecta a ninguno? No sé si hay alguno, la verdad que no sé. Pero O sea que podrían aceptar esa Nosotros modificación. estamos abiertos, digamos, a cierta flexibilidad en cuanto a este proyecto de ley, como lo hemos hecho en unos cuantos proyectos de ley. La verdad que, como ustedes sabrán, somos los que más propuestas hemos hecho, por lejos, digamos. Y nosotros nunca fuimos rigurosos en decir, no, esto se tiene que aprobar así o asá. Siempre, digamos, en las distintas comisiones que están esos proyectos, siempre hemos participado y hemos dicho, bueno, atendemos otras sugerencias, otras opiniones distintas, porque queremos llegar a un acuerdo, a una negociación. Y eso es lo que se requiere, es una negociación.
Por supuesto que el proyecto este puede tener algún tipo de modificación, puede incluir algún otro delito, no sé, puede tener algún tipo de diferencia con el proyecto original que presenta Cabildo Abierto, sin que pierda el espíritu del mismo, que es en definitiva el principio de humanidad, de respetar a las personas adultas mayores, como muy bien lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, porque no vale hablar de lo respetuoso que somos los derechos humanos, nosotros de los derechos humanos, cuando a veces decimos a veces sí y a veces no. O sea, los derechos humanos se deben respetar siempre, para todas las personas, y en este caso de adultos mayores creemos que más. Juan Miguel Petit dijo que en realidad con la legislación actual ya se tiene esa preferencia por el adulto mayor y ese trato más humanitario. Y en los hechos, si vamos a los derechos humanos, tampoco al resto de la población carcelaria se le respetan en todos los casos. ¿Habría que liberar a todos los presos que no se les respetan sus derechos humanos? No es nuestra propuesta, digo. Nuestra propuesta es a los adultos mayores de más de 65 años, es lo que dice nuestro proyecto de ley y es lo que nosotros estamos proponiendo. Senador, usted habló de negociación, ¿no? Recién hace un ratito, estaban en la negociación. El primero que habló de liberar a los viejos, como le llamó él, fue Mujica, cuando era presidente, José Mujica. Ahora ha dicho que 65 no se es anciano, lo cual nos favorece, senador. Todavía no llegamos, pero bueno, estamos ahí, en términos personales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ha habido y existen líneas de comunicación con Mujica, con gente del MLN? A veces Mujica tenía una gran... Bueno, Fernández Huidobro tenía una gran relación con Manini. ¿Ha habido contactos con Mujica sobre este tema? Algún contacto informal se ha tenido, como se ha tenido con muchos legisladores al respecto. Como siempre, en cualquier proyecto de ley se tiene normalmente. En realidad, en el caso particular de Mujica, es verdad que fue el primero que dijo eso, pero todos conocemos la personalidad de Mujica, y así como decimos una cosa, dice la otra, y entonces es difícil realmente una negociación de esa forma, por lo menos así la entiendo yo, en la cual la credibilidad de la contraparte se pierde cuando dice otra cosa distinta. Entonces, él lo dijo, nosotros nos gustaría decir, bueno, pero usted lo dijo, pero ahora sí, pero no. Entonces, en realidad nos gustaría negociar que la contraparte vaya lealmente a una negociación en la cual, luego de que se conviene algo o que de alguna forma hay un compromiso, se cumpla con el mismo. Bueno, en este caso no sé si podrá ser. ¿Hay un compromiso? ¿Queda acotada la negociación? No, yo estoy hablando en general, ¿verdad? Estoy hablando de una negociación en general. A mí me gusta la parte de negociación y he estudiado al respecto. Entonces, por eso digo, cuando se pierde la confianza, ya después una negociación va camino a fracasar. Ir cerrando este tema, no sé si no tienen otra pregunta sobre el mismo, pero la negociación sobre este punto entonces quedaría acotada en principio a la coalición multicolor. No, para nada. Nosotros tenemos también contactos informales con el Frente Amplio y bueno, no lo están analizando. No ha habido en algunos, por lo menos, una respuesta contundente de que no la van a aprobar. ¿Podría tener apoyos entonces dentro de la fila Frente Amplista? Podría tener apoyo dentro de la fila. ¿Y es el MPP puntualmente o no? No, prefiero, digamos, mantenerlo en la reserva que tiene una negociación. Sí, no se le van a echar para atrás, ¿no? Y una negociación debe tener ciertos valores de reserva. Bien. Sí. No, iba a preguntarle sobre la independencia que planteaba al principio, ¿no? Que Cabildo Abierto es un partido ciertamente independiente dentro de la coalición. ¿Ese concepto de independencia también se lleva adentro de las filas del partido? Porque hemos visto representantes cabildantes que realmente han tenido opiniones bien diversas sobre temas importantes y sobre sus mismos proyectos a veces. Bueno, Cabildo Abierto en eso también es un partido diferente. O sea, los hechos lo demuestran. Digo, dentro de las filas, yo le doy la razón a lo que usted está diciendo, que de repente salen con alguna propuesta que va, en cierta manera, casi que a contramano o por lo menos bastante diferente a la propuesta que es del partido. Eso pasa. Cabildo Abierto está constituido por hombres y mujeres libres y por eso se expresan así, y nosotros, más allá de lo que debe ser una unidad partidaria y lo que debe ser una unidad doctrinaria, Cabildo Abierto sí se permite que la disciplina partidaria que en otros
partidos es muy rigurosa, en Cabildo Abierto la verdad que no lo es. Esa es la verdad. ¿Cómo va la idea también planteada por Cabildo, entre otros, de compensar a las víctimas o los familiares víctimas de la guerrilla? ¿Qué pasa con eso? Ahí vimos una respuesta bastante favorable de los distintos partidos políticos. ¿El Frente incluido? Inclusive el Frente Amplio, sí. Sí. Creemos también que es una razón de justicia, es simplemente ver la historia como la historia fue y no mirarla con un solo ojo y hacer un relato de una historia que no existió en el país. O sea, la historia es bastante más amplia de lo que se contó durante muchos años, o sea, y tuvo otros problemas muy graves que se trataron de dejar de lado y solamente se fue hacia una parte de esa problemática que existió, pero existió la otra también. Entonces, hubieron víctimas, hubieron gente inocente que fueron asesinados por la guerrilla armada que hubo en este país. Hubo un parlamento democrático que declaró un estado de guerra interno. Digo, uno lo piensa ahora, lo que pasa es que las cosas hay que ponerlas en el contexto de cuando se vivieron. Digo, uno piensa, acá en el Uruguay, un parlamento democrático, estado de guerra interno. Uno dice, pero eso es una locura, eso tiene que haber sido una dictadura. No. Fue en plena democracia que el Parlamento, independiente y libre, votó ese estado de guerra interno. O sea, democracia en este país tambaleante por la situación coyuntural del mundo también y de la región. Y cuando lo declaran justamente porque la guerrilla había matado a 8 en una misma jornada, ¿no? Entonces, a 4. O mataron... Y la reacción de la Fuerza Armada fue de 8. Ahí está, fueron 4 y 8. Murieron 12 en total, ese día. 12 en total. Entonces, bueno, para un país pacífico como es el Uruguay, es inadmisible pensar de que en un día mueran 8 personas así, en enfrentamientos armados. Ahora, no llevo a otro tema, pero no me quiero desviar, pero no lo puedo dejar pasar porque usted dice eso y es una de las discusiones, por ejemplo, siempre dice que tiene Sanguinetti con los militares. La ley el estado de guerra interno, la ley de seguridad nacional, era para combatir a la guerrilla que fue esencialmente liquidada en los militares en el 72. Pero muchas de las violaciones de derechos humanos que cometieron, entre otros, los que están en Domingo Arenas, fueron mucho después. En realidad no se puede decir en un año, si vamos a la historia, no creo que ese sea el tema, pero en realidad aquí en este país, por ejemplo, el capitán Botti muere en el año 76. O sea, un hecho, no fue en el 72. Un hecho excepcional. El teniente Braida también muere después del 73. O sea, hubieron varios casos que los asesinaron luego del 72, o sea, luego del 73 inclusive, y luego de golpe de Estado. O sea, esa es la verdad y es la historia, y es simplemente leer la prensa de la época y ver qué fue lo que pasó en este momento. O sea, no se puede hacer un corte así drástico, decir, no, la guerrilla Tupamara había terminado, Tupamara u otras organizaciones, porque siempre se dice el Tupamaro porque los Tupamaros fueron la guerrilla más grande, pero hubieron otras, ¿verdad? Digo, en el año 72 quedó liquidada. Militarmente, no es así. Bueno, es una Les cuesta un poco histórica. igual aceptar que en realidad a partir del 72, 73, en realidad, incluso hasta algunos no aceptan el término terrorismo de Estado, ¿no? O sea que hubo realmente una asimetría abrumadora del Estado a través de los militares contra las personas que eran perseguidas. Sí, no, yo acepto el terrorismo que hubo, si se quiere, de ambas partes, sí, claro. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero no lo queremos dejar ir sin algún tema de actualidad para salir del pasado y traerlo al presente, porque también ha habido división interna en Cabildo Abierto con respecto a la vacunación de menores, a la recomendación que hicieron los pediatras, el Ministerio de Salud Pública, y esto llama la atención siendo el ministro de Salud Pública de Cabildo Abierto, que desde sus filas pidan explicaciones sobre estas recomendaciones. ¿Cuál es la postura suya? ¿Y no piensa que esto un poco atenta contra el propio ministro cabildante? En realidad, hoy tuvimos reunión de bancada de Cabildo Abierto, hoy al mediodía, después del mediodía, y se habló de este tema. En realidad, el espíritu del diputado Luz, que en cierta forma fue acompañado por algunos diputados más, era el tener información. Estamos hablando de un tema muy sensible como es
los menores, ¿verdad? De 5 a 11 años. Entonces, en realidad, hoy, después de lo que ya la EMA responde y lo que la FED norteamericana también dio la aprobación de la vacunación a los niños menores, y en algunos países ya son datos de la realidad, ya están vacunando. En realidad, creo de que ya, si se quiere, ese pedido, digamos, de información científica, y respetamos mucho a los científicos, cualquiera sea la opinión de ellos, porque también es cierto que podemos encontrar la biblioteca de unos científicos y la de otros. Entonces, nosotros nos basamos en la ciencia, en la responsabilidad del ministro Salinas, y que estamos convencidos de que, por supuesto, que si se estuviera poniendo en peligro a niños, por supuesto que el ministro de Salud Pública no haría eso. Sabido es hoy la aprobación que tiene el ministro Salinas. El ministro Salinas tiene una aprobación bien ganada en cuanto a lo que fue su trabajo. El ministro Salinas no era ningún político, ni era conocido o reconocido por la gente hasta antes de asumir en el Ministerio de Salud Pública, en un ministerio muy difícil, al cual se le dio una coyuntura muy particular, que aquí hacía muchísimos años que no se daba una pandemia de estas características, por lo cual creemos, estamos totalmente convencidos de que lo que haga el ministro de Salud Pública, nosotros lo vamos a apoyar. Senador, lo tenemos que despedir. Me van a rezongar. ¿Es un sí o un no? ¿La ley forestal va a salir con los votos del Cabildo y del Frente? Se van a ir con... Están cerca del Frente en un par de temas. Aeropuertos... Nosotros vamos a querer, o queremos, que la ley salga con la aprobación del amplio consenso del espectro político. Y tenemos ya algunos casos de algunos senadores. Recién estaba hablando con el senador Botana, aquí antes de entrar acá al programa, y él me decía que en realidad Cabildo Abierto estaba proponiendo lo que él ya propuso hace años atrás, por lo cual, si él lo propuso, contamos con que el senador Botana, por ejemplo, claramente va a apoyar nuestro proyecto. Comprometiendo al aire. Por nombrar a uno. Pero, o sea, va a salir aunque tenga que salir con los votos del Frente. ¿Ustedes están dispuestos a eso? Sí, nosotros queremos seguir adelante porque pensamos que es bueno para el país, y siempre lo hemos dicho, y nosotros respondemos a lo que decimos. No decimos una cosa y después hacemos Tiene otra. que eludir el veto del presidente, perdón, porque ya el presidente ya dijo que pero si el presidente no tiene por qué vetar si cambiamos las condiciones de ciertas condiciones. El problema más grande que hay es el artículo 2 con el 10%, ese que fija. Digo, si ese artículo, nosotros somos flexibles a negociar ese artículo, por lo cual, en el supuesto caso que ese artículo no estuviera y contara con la aprobación de legisladores nacionalistas y también, ¿por qué no?, del Partido Colorado, no vemos ninguna necesidad de por qué el presidente va a tener que vetar. Senador Raúl Lozano, vicepresidente de Cabildo Abierto, muchísimas gracias. Quedan, como siempre, muchos temas. Pero está esperando, entre otros, su colega que acaba de nombrar, con el que estaban negociando atrás de cámara. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. En instantes seguimos en Periodistas.